País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora. Llegamos al final de esta semana y llegamos al final del mes de febrero. Aunque el próximo lunes es 27 y el martes es 28, esta es la última semana completa del mes de febrero, segundo mes del año, señores. Mes de la patria, mes en que ocasión en que el presidente de la República, Luis Abinader, debe ir por tercera vez a presentar las memorias de su gestión de gobierno ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas. Esta es la cuarta ocasión en que el presidente comparece ante las cámaras. La primera fue su juramentación el 16 de agosto del 2020, después el 27 de febrero del 2021, 27 de febrero del 2022 y ahora 27 de febrero del 2023. Cuarta ocasión y penúltima ocasión en que el presidente, en este mandato constitucional de 4 años, tiene la obligación, de acuerdo a lo que establece el artículo 114 de la Constitución de la República, de ir y presentar las memorias de su gestión de gobierno. Bien, eso va a ocurrir el lunes. Mientras tanto, esta semana ha estado marcada por una serie de episodios interesantes y que han ganado la atención del país. Desde las secuencias y situaciones que generaron el asesinato, la muerte a tiros del niño de Santiago, ocurrida la otra semana, pero que se repitió hoy, fue tema de discusión, tema de análisis, tema de investigación, de informaciones a lo largo de esta semana, conjuntamente con el caso, señores, con el caso de la muerte el domingo pasado, la noche, de esta jovencita de la ciudad de Higüey, en una forma que ha conmocionado a la sociedad y que ha abierto una discusión sobre el tema de las acciones eventuales de educadores frente a sus alumnos, de control de los padres, de violación, de acciones repulsivas, de violencia de la forma más absurda incluso, y de los resultados de la muerte. Pero también en esta semana hemos vivido el tema vergonzoso del desmantelamiento de una red de traficantes de haitianos ilegales a República Dominicana, y sabrá Dios cuáles otros nacionales y qué otras cosas han pasado a través de las acciones de estas bandas, que estaban conformadas con oficiales, suboficiales y soldados del Ejército de República Dominicana. Y esto ha abierto también un compás de discusión sobre quiénes más arriba de estos que están arrestados pudieran haber tenido participación y beneficios en las acciones de estas bandas de tráficos de ilegales. Y se habla de niños, de mujeres parturientas, de todo tipo de personas que esta banda ayudaba. Tenía toda la estructura para poder pasar desde Haití a República Dominicana con éxito, violando todas las medidas de seguridad. Y claro, si ellos eran la seguridad y ellos estaban en esto, ¿qué seguridad podía haber para la protección de la República Dominicana? Esto es fuerte, señores, esto es fuerte y es importante en medio de estas tensiones sobre lo que ocurre en Haití y la protección necesaria que debemos tener
de este lado de la isla que se llama República Dominicana, nuestro país. Esta semana también hubo muchas versiones sobre, en las redes sociales y en muchos sitios sobre el tema de las zancadillas, las que se están metiendo, las maledicencias sobre lo que debían ser los resultados de las evaluaciones a miembros del Poder Judicial, en este caso del Ministerio Público, por las evaluaciones que se están realizando y que darán su informe o se procederá con algunas medidas. Se indica que el 7 de marzo próximo. Y en esto le han endilgado al procurador adjunto encargado del PECCA, Wilson Camacho, todo tipo de versiones para tratar de desacreditar su trabajo y su persona. Esta semana yo planteé ese caso y lo voy a compartir con ustedes. Las redes sociales se encargan muchas veces de armar unos barullos y de poner en contexto situaciones que no obedecen a la realidad, pero que sí pueden llegar a conformar vehículos de propaganda para hacer daño. Por ejemplo, el día 7 de marzo próximo, o sea, la semana que viene, la otra semana después de la semana que viene, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de los fiscales, que maneja el tema de los nombramientos de los fiscales, hace el proceso de evaluación de fiscales o que han concluido su gestión para la cual fueron designados, o en el interregno de su gestión para hacer una evaluación de funciones. Y de acuerdo a esta evaluación de funciones, decir, bueno, esta gente lo está haciendo bien, qué bueno, y pasó con buenas notas. U otros que pueden decir, bueno, está haciendo tan bien que esta persona está siendo subutilizado, ¿por qué no promoverlo a otra posición? O lo está haciendo tan malo, tiene problemas, que ¿por qué no apartarlo de la función? En eso las redes se han ocupado en los últimos días de difundir, y redes, pues además de redes, comunicadores, abogados, políticos, de difundir versiones de qué va a pasar y qué debe hacerse y qué no debe hacerse, según su juicio, sobre algunos de los nombres que van a ser por mandato de esa legislación, de esa estructura que maneja el Poder Judicial, que maneja el tema de los fiscales, que tienen que hacer esa evaluación. Miren, cuando se designó la triada, primero con el decreto número 1 del presidente Luis Abinader nombrando Procuradora General de la República y Procuradora Adjunto Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, una forma de indicar el gobierno, el Poder Ejecutivo, esta administración tiene la mirada puesta en una lucha contra la corrupción y la impunidad. Claro, conforme a la triada cuando se nombra al director del procurador adjunto de persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho. Al paso inmediato de las semanas, Wilson Camacho y Jenny Berenice hacen una pareja perfecta para los casos de corrupción que comenzaron a investigar y que pretendían y que llevaron ante la justicia. ¿Por qué una combinación perfecta? Porque Camacho, director del PECCA, Procuraduría General Adjunta
de Persecución de la Corrupción Administrativa, contra la corrupción administrativa, y Jenny Berenice, procuradora adjunta de persecución del delito. O sea, iban en paralelo con un mismo objetivo. Doña Miriam Germán es la sombrilla, la cabeza de toda la estructura de los procuradores fiscales y los procuradores generales adjuntos. Una triada perfecta, incuestionable. Te puede gustarlo, no puede gustarle, pero han hecho su trabajo. Entonces, contra Wilson Camacho, que tiene que ser evaluado el día 7 por el mandato del cargo y del tiempo que se le designó, han comenzado a decir por ahí, han comenzado a publicar cositas de que hay que sacarlo, de que el tipo no funciona, de que el tipo es esto, de que el tipo es aquello. Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo, lo puedo decir yo a boca llena, yo no conozco al señor Wilson Camacho. No lo he visto de aquí a ahí, si lo he visto no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero como periodista, como analista, como comentarista, como una persona que está al día de lo que pasa, veo todos los días sus actuaciones, sus pros y sus contras. Creo en un momento que él era muy, y lo dije, y lo he dicho aquí, que era muy contestatario y que era muy agresivo por su forma de hablar cuando había una situación que le podía ser adversa a los planes que tenía la Procuraduría y el PECA sobre un determinado caso. Y él era muy, muy fuerte. Pero hay que reconocer que ha hecho el trabajo, que ha sido una persona incansable en el trabajo y que ha cumplido, yo incluso podría decir que hasta más allá del rol que ha tenido o que han tenido los directores del PETCA hasta este momento. Y lo digo ¿por qué? Porque es un hombre que no solamente está a cargo, al mando, a la cabeza de, junto con Jenny Berenice, de estas investigaciones muy complejas, con muchos nombres sonoros muchas veces, con posiciones que marcan incluso territorios de la política, del empresariado privado, de gente con influencia. Voy a citar algunas situaciones. No solamente está a la cabeza de todos con un grupo de fiscales, de colaboradores, de documentos, de conformar todo el andamiaje para preparar un expediente, sino que él incluso va directamente, lo ha hecho con Jenny Berenice incluso, igual que lo hace ella, a las audiencias. 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 10 horas, en discusión con los abogados, en planteamiento con los jueces, en búsqueda de presentar sus pruebas, sus alegatos, para lograr el objetivo que tienen de sentencias, de condenas. Entonces yo creo que eso que se está diciendo, esa maledicencia, no obedece a una lógica, número uno. No obedece realmente a ser justo y a hacer justicia. Yo creo que él ha hecho el trabajo y yo creo que él merece continuar en su posición en la misma forma, al contrario, con un espaldarazo mayor para llevar a feliz término sus indagatorias, sus expedientes, que si después sufren un revés en los tribunales, ya es una consecuencia de los terceros imparciales, porque ahí se conforma una disputa. Ahora, ¿de qué él está haciendo su trabajo? Está haciendo el trabajo, lo está haciendo. Lo malo de esto es que muchas veces es desde adentro mismo que se producen estos torpedeos. Cuando vienen los momentos, cuando vienen las evaluaciones, cuando llegan los 27 de febrero, los 16 de agosto, aquí se le pone zancadillas a la gente para ver si resbala y se cae, o para crear una atmósfera contraria a sus posiciones o a sus posibilidades de continuar en un cargo o de que realmente necesitan estar en ese cargo, porque lo necesita la estructura en la cual se manejan. Vienen de fuera también esas presiones, esas redes sociales,
son políticos, unos porque ven que el hombre es duro y otros desde adentro porque quisieran quizás ocupar esa posición. De todo hay. Vuelvo y digo, yo creo que es correcto que a él se le dé un espaldarazo, se le reconozca la labor que ha hecho y se le dé luz verde para continuar con sus diligencias, con sus acciones de preparación, de expedientes y de búsqueda de situaciones non santas en la administración pública, que ese es su papel, procurador adjunto de persecución de la corrupción administrativa. Y vuelvo y digo, yo no conozco al señor Camacho, pero lo justo, justo. Me motivó, sí, un comentario que vi que me envió por Twitter o por Instagram, que hizo el doctor Trajano Vidal Potentini de la Fundación Transparencia, Constitucionalidad de Transparencia. Y yo creo que en ese comentario de una persona precisamente que lucha por la transparencia desde su organización, tiene mayor validez. Yo voy a compartir con ustedes este video de las declaraciones del doctor Vidal Potentini a continuación. Trajano Potentini dándole la más cordial bienvenida desde Fundación Justicia y Transparencia en esta oportunidad para fijar posición sobre lo que es el proceso que estaría llevando a cabo de evaluación el Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público, para ratificar los diferentes incumbentes. Estamos hablando de la titularidad de Fiscalía y de Procuradurías Especializadas. Y de todas formas, debo decir que hemos recibido con sorpresa en algunos medios de comunicación de que pudiera ser estando evaluada lo que tiene que ver con el PEC, el tema de la Procuraduría de Persecución Especializada del tema corrupción que viene dirigiendo Wilson Camacho. Primero, indefectiblemente, por razones que vamos a exponer, nosotros pues favorecemos la ratificación del mismo. No se debe cambiar de caballo cuando se está cruzando el río, además de que pudieran, todos estos casos que vienen trabajándose, pudieran quedar en una especie de limbo, casos que están sometidos a lo que es un proceso de plazos fatales que hay que observar, que hay que cumplir, y más aún al rigor del denominado llamado debido proceso de ley, con expedientes muy voluminosos que su conocimiento ha sido objeto de meses de estudio, de análisis, que lo ha hecho evidentemente que esté en su condición de incumbente. No obstante, para nosotros es preocupante. Esperemos que sea un error porque estamos hablando de que lo que se está evaluando es al cumplimiento de un primer periodo, pero el señor Camacho, hasta donde recordamos, hasta donde conocemos, apenas tiene en ese puesto más de 2 años, que es lo que tiene el gobierno, que es cuando él mismo es designado en esa posición. Entonces no cumple el requisito, no debe ser objeto de evaluación porque no está con el requisito de que se ha observado ya lo que sería pues el vencimiento de su periodo, que tendría en este caso pues vocación de otro periodo. Si fuera el caso, evidentemente que lo prudente, lo necesario es ratificarlo, no solamente por la percepción, por la valoración, por el apoyo, sino por sus ejecutorias y el trabajo que ha hecho, pese al letargo que se puede observar en el Ministerio Público, porque ciertamente han estado luchando en contra de la corriente, porque estamos hablando esa gran madeja de intereses que envuelve empresarios, políticos, personas de mucho poder. Y esta gente, tanto él como la magistrada Germán y Jenny Berenice, pues han enfrentado. Por eso siempre desde aquí vamos a testimoniar como Fundación Justicia y Transparencia lo que es nuestro respaldo a este Ministerio Público por la labor, por lo poco que en toda la historia de la República Dominicana se ha hecho con miras a ir desterrando, a ir confrontando lo que es el tema corrupción. Usted podrá tener la opinión que usted quiera, pero estas son personas que han hecho una labor, que se han sacrificado al más alto nivel con mucha valentía y todo lo que implica o pudiera eventualmente en un país que está copado por la partidocracia,
por estos poderes salvajes o poderes mediáticos que no perdonarán nada de eso. Entonces esta gente tiene que tener nuestro respaldo, nuestro apoyo, el seguimiento y la protección que puedan demandar en la lucha y en la forma que la han asumido. Por eso nosotros desde aquí queremos esa aclaración, porque reitero, no debe ser objeto de evaluación, ya que se estaría planteando para el 7 de marzo ese espacio, ese puesto. Hay sí otras procuradurías, otras titularidades donde ya han cumplido 2 periodos. Eso no deben ser objeto de evaluación. Y yo entiendo que después, de acuerdo al proceso, después que se haga esta evaluación, entonces quedarían algunas vacantes, o sea, no sin cabeza. Continuarán las personas que no van a ser ratificadas hasta tanto esas plazas vayan a concurso. Entiendo que ese es el debido procedimiento administrativo que figura o que está previsto en la normativa del Ministerio Público y que debe observar con rigor el Consejo Superior del Ministerio Público. Pero yo lo que quiero decir es eso, que hay que tener ojo, hay que tener cuidado, hay que estar vigilante con este tema, porque son quienes están entronizados, son quienes han concretado estos procesos. Hay muchos que están en curso, que ni siquiera todavía tienen sometimiento, porque están en proceso de discusión, de negociaciones, y son esta gente que conocen y que han manejado esto, tanto él como Jenny Berenice. En el caso de él, que es lo que se está planteando, con un tema que espero se trate pura y simplemente de pues una equivocación, un manejo por desconocimiento de los medios de comunicación en ese sentido, de que este hombre no tiene vocación todavía de evaluación, y si fuera el caso, reiterar que nosotros respaldamos y que esperamos pues una oportuna, una pronta ratificación, ese espaldarazo a la labor que está llevando a cabo este servidor público desde el Ministerio Público. Hasta la próxima. Esta semana también, en mi artículo de El Listín Diario, que se llama como este programa, Oye País, hablé sobre el tema. Hablé sobre el tema de lo que pasa con la maledicencia sobre Wilson Camacho. Pero lo hablé enfocando un nuevo elemento que se produjo ya el jueves, martes-miércoles, en la noche, que se difundió una carta de la Procuradora General doña Miriam Germán a sus subalternos en el Ministerio Público, advirtiendo sobre las consecuencias de violación a la autoridad de los superiores, a las maledicencias, a los chismoteos, a los conflictos internos y al respeto que debe mantenerse entre unos y otros, e incluso con el público que acude ante el Ministerio Público regularmente en busca del amparo de la justicia o que es parte de un proceso de investigación. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en Oye País, el Listín Diario, que se llama Lucha Frontal. Miriam Germán, la Procuradora General, ha difundido esta semana una carta en que advierte los niveles de irrespeto y ofensas a superiores jerárquicos, subalternos y al público, que se estarían registrando en instancias del Ministerio Público. Indicó de forma directa las consecuencias de esta práctica. La carta, aunque no hace señalamientos específicos de personas ni casos, se produce en momentos en que se acerca el ejercicio rutinario de evaluaciones en el Ministerio Público, lo que desaforados aprovechan para esparcir dentro y fuera de la institución maledicencias que llegan al punto del irrespeto, calumnias, difamaciones y mentiras. Eso es lo que vemos hoy en redes sociales, en los corrillos de abogados, comunicadores, por ejemplo, contra el magistrado Wilson Camacho, director del PETCA,
por la pasión que junto a las magistradas Jenny Berenice Reynoso y Miriam Germán han puesto en la lucha contra la corrupción y la impunidad, temas que avergüenzan al Estado dominicano. Camacho, a quien no conozco en persona ni con quien he intercambiado conversación, lo tipifico como un funcionario apasionado, firmemente convencido de su misión. Su fogoso temperamento, vehemencia e intransigencia lo ponen en la mira de quienes quieren sacarlo del juego por ser una espinita en el zapato, y de otros, pienso, que pretenden sustituirlo en el puesto. En diciembre pasado, en un acto de reconocimiento, Camacho dijo: "La corrupción es un problema, una desgracia en la República Dominicana. Luchar contra ella entraña numerosos sacrificios personales de nosotros y de las personas que nos rodean. A veces, las cosas que deberían ser comunes se convierten en heroicas y extraordinarias. Lo que hemos hecho desde el Ministerio Público no ha sido algo más que cumplir con nuestro deber y hacerlo entregando alma, corazón y vida. Y eso lo convierte en un blanco". La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la libertad de prensa es un tema, libertad de prensa y de expresión, es un tema que está consignado en todas las constituciones del mundo democrático, claro, como uno de los derechos inalienables del hombre. Expresarse. Y el ejercicio de la prensa es un ejercicio de esa expresión. Gobiernos como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de China, como el de Rusia, uno tiene que esperar, va a poner algunos ejemplos que no pueden no disponer de una libertad de expresión. Sin embargo, en República Dominicana actualmente hay un proyecto de ley que ya se terminó el estudio del anteproyecto que le presentó el Poder Ejecutivo y nombró una comisión especial para redactar un proyecto final de modernización de la ley de libertad de prensa y de expresión en República Dominicana. A propósito, en esta semana, La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su programa Foro Interamericano, habla del tema, aborda el tema, bajo el título, ¿dónde está? El VOA, aquí está, Libertad de Prensa amenazada. Y lo enmarca sobre 67 periodistas que fueron asesinados a lo largo del año pasado en diferentes situaciones, pero en gran dimensión en América Latina, llevándose México la bandera de estas agresiones contra la prensa. México y Nicaragua, sobre la prensa. Jaime Moreno, periodista de La Voz de los Estados Unidos de América, sustituyendo a Gonzalo Abarca, quien es que maneja y presenta este programa Foro Interamericano, nos habla esta semana sobre libertad de prensa
amenazada. Y lo comparto con ustedes a continuación. Al menos 67 periodistas y trabajadores de medios de comunicación murieron en 2022, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Esta es la cifra más alta desde el 2018 y representa un aumento de casi el 50% en comparación con el 2021. Más de la mitad de esos casos se registran en tan solo 3 países: Ucrania con 15 periodistas fallecidos en la guerra, México con 13 y Haití con 7. En el monitoreo que hace la CPJ también se evidencia que las muertes de periodistas prácticamente quedan en la impunidad. No existen condenas en el 80% de los asesinatos de periodistas en los últimos 10 años. Es decir, siguen impunes al menos 213 casos a nivel global y solo 50 han terminado en condena. Para analizar el tema de la violencia contra los comunicadores, nos acompaña Jan Albert Hudson. Él es representante de la CPJ en México. Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional para los Periodistas. También nos acompaña Miguel Mendoza. Él es periodista deportivo, uno de los exprisioneros políticos recientemente liberados por el gobierno de Nicaragua. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Foro de la Voz de América. Jan Albert, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es el factor común en los casos de asesinatos de periodistas en México? En México, en general, el factor que tienen casi todos esos crímenes en común es que hay un grado de impunidad del prácticamente el 100%. Creo que es importante destacar que en México no solo es, por ejemplo, el crimen organizado, que a menudo es mencionado como el factor principal en los ataques contra la prensa, que en realidad es la fuente de toda la violencia. También estamos hablando de agentes del Estado, por ejemplo, policías municipales, policías estatales, presidentes municipales, etc. Y lo que vemos en México es que el grado de impunidad es tan alto que cualquier persona que quiera atacar a un periodista puede salir con eso, con la idea de que lo más probable es que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces eso es algo que se ve en prácticamente todas las regiones del país, independientemente de cuál es la cobertura o de dónde el periodista es activo. Ahora bien, obviamente vemos que el riesgo es más elevado cuando estamos hablando de, por ejemplo, coberturas de la delincuencia organizada, de corrupción o de derechos humanos. Ahí sí vemos que los periodistas corren más riesgo. También vemos que hay un riesgo mucho más notable para periodistas que trabajan para pequeños medios locales, como periódicos pequeños locales fuera de las áreas metropolitanas. Pero la impunidad, que desde siempre ha sido el factor principal, sigue siendo ese factor. Una impunidad, mencionas, casi del 100% en México, bastante llamativa esa cifra. Luis Manuel Botello, ¿qué tipo de acoso están sufriendo los periodistas? Sí, muchas gracias por la invitación y a toda tu audiencia por tocar este tema tan importante y que definitivamente está afectando las democracias de toda la región y del mundo. Los periodistas realmente están siendo afectados precisamente, como se mencionó, por la forma en que están cubriendo la información. El periodismo de hoy en día es un poco más riguroso, tiene las herramientas de la tecnología para hacer coberturas basadas en hechos más concretas. El análisis de datos es mucho más relevante, ha revelado la corrupción en muchos de los países. Tenemos la situación de los periodistas que ahora trabajan de una forma colaborativa. Eso ha hecho que los poderosos en muchos de los países vean una gran amenaza en la labor periodística, que se basa en una información basada en datos, trabaja en colaboración, que antes no lo podía hacer, y eso hace que aquellas personas que tienen cosas que ocultar, mayoritariamente personas ligadas a negocios con el gobierno o funcionarios públicos o partidos políticos que ven amenazada su estabilidad dentro del engranaje político, ven una amenaza directa
al trabajo que hacen los periodistas en toda la región. Sí, es decir, las herramientas tecnológicas en cierta manera le han permitido a la prensa recopilar evidencias mucho más contundentes cuando se investigan este tipo de casos. Miguel, quiero preguntarte y primero que todo darte la bienvenida a la libertad. Hace 8 días fuiste, digamos, liberado. Y a ti te metieron a la cárcel por una serie de mensajes de Twitter que no le gustaron al gobierno de Nicaragua. ¿Cómo justificaron una condena de 9 años de prisión por unos mensajes de Twitter? Buenos días y gracias. Bien, esa actividad que mantuve en las redes sociales en torno a la crisis que estaba pasando en Nicaragua, en torno a la falta de libertad de expresión, pues el único espacio que nos quedaban eran las redes, y la manera como la justificaron es acusándome de conspiración, diciendo que como yo estaba retuiteando a funcionarios de otros países, a activistas de los derechos humanos que estaban acuerpando al pueblo de Nicaragua, y como yo también enfocaba mis redes en torno a los señalamientos, en torno a la queja de la falta de justicia en el país, en torno a los crímenes que se estaban cometiendo, pues a mí me sentaron ahí en un circo prácticamente, porque fue bastante divertida la acusación. No había ni una sola prueba de un crimen que yo hubiese conocido, que hubiese cometido. Estabas hablando de conspiración, de menoscabo, me acusaron de pertenecer a una banda del crimen organizado. Eso me resultó divertido, porque cuando mi abogado preguntó, yo solo 5 minutos tuve en todo ese proceso de poder platicar con mi abogado. Él preguntó, ¿y los otros de la banda? Entonces le dijeron que la banda era una congresista, un secretario de Estado, era una defensora de los derechos humanos, y así sucesivamente, o autoridades de otros países que estaban cuestionando la deriva dictatorial del señor Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La justificación era precisamente esa. A mí no me acusaron de ciberdelitos, que fue una ley entre un paquete de leyes represivas que el gobierno de Nicaragua había aprobado un par de meses antes que me capturaran el día 21 de junio del 2021. Me acusaron de estos otros delitos porque yo siempre les dije, me pueden señalar y no van a encontrar una sola noticia falsa que yo haya publicado, porque la prensa, los periodistas no publicamos noticias falsas. El asunto es que la verdad les duele a gobiernos como el de Nicaragua actualmente. Ellos quisieran tener la voz única, que es la voz, sus medios oficiales. Por eso ellos han prácticamente bloqueado, derribado cualquier espacio que haya tenido anteriormente el periodismo independiente, el periodismo crítico. A eso es, en base a esto es que me hacen la acusación. Si ustedes tuvieran la oportunidad, o quienes quisieran de leer y de darse un chance a la hora del juicio, que fue precisamente hace un año, mi juicio fue el 8 de febrero, la condena fue el 16 de febrero que me la leyeron. Yo ya sabía que esto iba a pasar, no había manera que me declararan culpable, porque todas las herramientas o todo ese circo que había montado estaba dirigido a una sentencia de culpabilidad, no solamente a mí, sino a todos los amigos que estábamos detenidos. Miguel, te invitamos justamente para que tú evidenciaras una situación que se considera, y la consideras tú, de acoso judicial que te lleva a una condena de 9 años por replicar unos trinos. Esto ocurrió en Nicaragua, ocurrió contigo, ocurrió con varios de tus colegas, pero es una situación que se puede estar presentando en varios países del mundo, y es por eso que estamos haciendo este programa, justamente evidenciando esta situación. Para muchos periodistas en las Américas, el solo hecho de investigar casos de corrupción institucional, medio ambiente y narcotráfico es una sentencia de muerte. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, el 80% de los asesinatos quedan en la impunidad. Miremos la siguiente gráfica de los países con los mayores niveles de impunidad. En el primer lugar está Somalia, luego Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Irak. En el sexto lugar México, luego Filipinas, Birmania, y en el noveno lugar Brasil. 2 países de la región aparecen en esta lista. Jan Albert, ¿por qué algunos países
como México y Brasil, que son democracias y cuentan con una historia institucional un poco más larga que el resto de los países que están en esta lista, tienen tantas dificultades para esclarecer los asesinatos contra periodistas? Pues yo creo que tiene que ver con una cuestión histórica que se ve no solo en México y Brasil, pero también en muchos otros países en América Latina, que tiene que ver con la falta de respuesta por parte de los gobiernos y las instituciones en torno a lo que es la impunidad. En particular, por ejemplo, en México, que es el país más letal para periodistas en el hemisferio occidental, vemos que ninguna institución del gobierno, aunque haya sido explícitamente creada con el propósito de combatir la impunidad y protección a periodistas, recibe suficientes recursos, tiene suficiente capacitación y tiene suficiente personal. Entonces estamos hablando de una falta de compromiso por parte de los propios gobiernos de ofrecer la seguridad que sus propios ciudadanos requieren. Sí, la organización Artículo 19 documentó cerca de 2.000 ataques verbales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la prensa en un periodo de 3 años. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, también fueron noticias sus ataques verbales a los comunicadores. Le quiero preguntar, Luis Manuel, ¿existe alguna correlación entre la impunidad en los asesinatos a periodistas y los choques protagonizados en su momento por Bolsonaro y por López Obrador contra la prensa? Definitivamente. Recuerden que estamos ante países sumamente presidencialistas y son líderes realmente de su gobierno. Entonces ellos cada día que salen comentando, atacando a la prensa por el trabajo que hacen, definitivamente que alertan a aquellos seguidores que en ocasiones no necesariamente están apegados a la ley. Y eso ha provocado que definitivamente se genere una serie de ataques que vienen incluso de seguidores de los presidentes en este caso, y que creen totalmente lo que los políticos dicen. Eso genera definitivamente una serie de ataques directos que hacen no solamente seguidores de los presidentes, sino que también envía un mensaje muy fuerte a todas las instituciones de gobierno de que atacar a periodistas, de que denunciar a los periodistas es algo válido. Es decir, es un insumo adicional, como lo mencionaba Jan Albert, que la gente ve que hay impunidad y aparte de esto una confrontación de los gobiernos hacia la prensa. En Nicaragua existe una ley desde 2020 que lleva a la cárcel a quienes el gobierno considere publican noticias falsas. Aquellos medios responsables que contrastan la información, verifican su fuente y transmiten información veraz, son los que bajo ninguna circunstancia se pueden sentir amenazados por esta ley. Si como medio de información agarrás lo hecho, le pegas 5 volantines y después empezás a propalarlo, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ahí sí tenés que preocuparte. Eran las declaraciones que dio en su momento Gualmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Miguel Mendoza, ¿es verdad que no hay que temerle a esta ley? Pues no le tienen temor a esta ley los periodistas oficialistas, que son los que difunden noticias falsas, ataques, campañas. Antes que me detuvieran, yo fui víctima de una campaña feroz. Y cuando a mí me cuestionaban mi trabajo como activista y mi trabajo, y digo, activista en las redes, porque yo no soy activista político, o cuando me cuestionaban mi presencia en las redes haciendo señalamientos, yo les decía, bueno, vayan a traer a estos señores. A mí me preguntaron, ¿vos estás de acuerdo? Pues entonces yo estoy de acuerdo con la ley de ciberdelito, porque es una ley que persigue, se supone, va a perseguir a los que difunden noticias falsas. Entonces vayan a traerse a esa serie de periodistas, trabajadores de los medios oficialistas que emprenden este tipo de campaña. Como periodista, si vos ves cómo está hecha esta ley, pues yo no le tengo temor. El asunto es en manos de quién está, para qué va a ser utilizada. Para seguir al periodismo crítico, para perseguir aquellas voces que cuestionan la deriva autoritaria del gobierno,
pero la verdad es que es una ley disfrazada precisamente para eso, para silenciar. Cuando apareció la ley, a mí me preguntaban, ¿vas a seguir? Pues yo dije, sí, voy a seguir porque yo no estoy haciendo nada incorrecto, únicamente estoy hablando con la verdad a través de mis espacios que tengo en las redes sociales. Continuamos con Foro de la Voz de América, violencia contra los periodistas en América Latina, pero antes de continuar el análisis, veamos cuál es la posición de Estados Unidos ante esta violencia en el continente contra la prensa. Ninguna región en el mundo es más peligrosa para los periodistas que América Latina. Los crímenes persisten debido a que en buena medida las personas que los ordenan y los ejecutan rara vez son llevados ante la justicia. Esto envía un mensaje de que se pueden cometer con impunidad. Jan Albert, en el caso de México, del que hemos estado hablando particularmente, le preguntaron hace pocos días al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo avanzaban estas investigaciones sobre el tema de la impunidad, y él decía lo siguiente: la justicia tiene que darse aquí, tenemos nosotros que garantizar que haya justicia y va a haber justicia siempre, y la justicia puede tardar, pero llega, y cuando hablo de impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie, nosotros ayudamos y seguiremos haciéndolo. Es lo que dijo textualmente Andrés Manuel López Obrador hace pocos días al ser cuestionado sobre esta impunidad que tú dices es del 100%. En realidad, ¿qué mecanismos ha venido creando el gobierno que tú consideres puedan ser efectivos para resolver el tema de la impunidad, pero también para proteger a los periodistas? Bueno, las instituciones que pueden proteger a las y los periodistas y que pueden combatir la impunidad, en realidad ya existen. Hay una fiscalía especializada, también hay un mecanismo de protección a periodistas. No es cuestión de crear más instituciones o más legislación o más burocracia. La realidad es que el gobierno de López Obrador también manipula un poco las cifras, porque ellos están diciendo que están combatiendo la impunidad haciendo detenciones, pero lo que no mencionan es que en su gran mayoría solo son autores materiales, no autores intelectuales, y aparte que la gran mayoría de las detenciones ocurre al nivel estatal y que los procesos por lo general duran muchísimos años. Y ahí es donde vemos evidencia de la falta de compromiso por parte del gobierno. Entonces lo que realmente debería hacer es fortalecer las instituciones que ya existen, cosa que no estamos viendo hasta ahora. Luis Miguel, si la prensa se considera un pilar importante para el funcionamiento de las democracias, ¿por qué las sociedades no parecieran ser tan activas para defender la libertad de prensa? Y pareciera que cuando se dan cuenta, en algunos países ya es demasiado tarde. Tenemos que entender que estamos en una región donde no ha habido una tradición realmente de prensa independiente. Esto estamos hablando de unos 30 años acá, en donde la ciudadanía empezó a ver la importancia que tiene el periodismo, que tiene la libertad de expresión dentro de la democracia. También tenemos que entender de que estamos entre países con sistemas o las instituciones democráticas, el sistema judicial, el sistema legislativo e incluso el ejecutivo son totalmente débiles y son muy vulnerables a las presiones políticas y sobre todo a la corrupción. Eso hace que la ciudadanía no reciba, como quien dice, la información necesaria para tomar decisiones. Entonces, la prensa se convierte en, como quien dice, el primer objetivo de los entes políticos. Y cuando tienes a entes políticos dentro de un sistema donde que no existen instituciones democráticas, donde no existe justicia, acceso a la justicia para todos, se convierte en un ambiente donde la desinformación, en este caso, ha penetrado mucho más fácil a la sociedad que los mismos medios de comunicación. Yo creo que eso tiene que venir desde las bases de la educación que existe en nuestros países, en donde la libertad de expresión y de prensa debe ser parte integral de la enseñanza de los países de América. Sí, siempre hay algunas alertas y quiero preguntarle a Miguel Mendoza, ¿cuál fue esa alerta temprana que la sociedad nicaragüense no vio o que no le prestó suficiente atención y que condujo al deterioro de la libertad de prensa, como lo denuncian ustedes y diferentes organizaciones en el mundo? Desde la misma llegada de Ortega al poder en enero del 2007, vino a comprar medios de comunicación
incluso a cerrar medios, a perseguir periodistas, a no dar conferencias, a no rendir informes como un mandatario está obligado a hacerlo ante la población. Y el gobierno lo que hizo fue, con estos medios de los cuales se estaba apoderando con la monstruosa ayuda, llegada venezolana, del dinero venezolano, los periodistas fueron siendo relegados. Los grandes medios de comunicación no tenían la pauta estatal, que es tan importante para la sobrevivencia, y así poco a poco fueron acorralados. La gente la estaba viendo. El problema es que teníamos un país bastante cerrado en el cual había muchos cómplices alrededor de Ortega y su deriva, incluso empresarios, incluso gente religiosas, y hubo también personas que antes eran bastante críticas en los medios de comunicación, pero de repente lucieron como se apagaron, y eso, o se cambiaron lo que ellos publicaban, pues de repente era una política a favor del gobierno. Exactamente. Ya en la parte final de foro de La Voz de América, Jan Albert, ¿qué conclusiones podemos tener, digamos, de esta discusión, de este debate que hemos tenido hoy? Pues yo creo que estamos viendo en América Latina una crisis de la libertad de prensa, una falta total de los gobiernos como el mexicano, y lo que necesitamos es que los gobiernos diseñan realmente una política pública integral para proteger a los periodistas. Luis Manuel Botello, tus comentarios finales. Sí, no, a mí me parece que tenemos que es muy difícil esperar que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer, destinen los recursos necesarios, fortalezcan la independencia judicial, porque no les conviene. Yo creo que los medios vamos a tener que trabajar más junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones internacionales, y que puedan venir un poco a la ayuda cada vez que estas denuncias, estas cosas empiezan a ocurrir en los países, y vamos a tener que documentar mucho más esas amenazas que existen contra la prensa. Miguel Mendoza, tu conclusión sobre esta discusión que acabamos de tener aquí en Foro de La Voz de América. Que viene desde arriba en el gobierno de Ortega y Murillo no ha prevalecido, porque los medios digitales que han aparecido aprovechando el Internet, pues son los que de alguna manera están informando a la gente y tienen una enorme credibilidad. Y agradeciendo a todo el periodismo de mi país y a todo el periodismo mundial, porque estuvo bastante enfocado en mi caso, es una deuda eterna. Y conmigo se demostró que el asunto de la libertad de expresión se trata de hacer prevalecer, y he defendido quien es víctima de un gobierno como el de Nicaragua. Miguel, muchísimas gracias por tus conclusiones. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, como todos los días a lo largo de esta semana. Los convoco para el lunes. El lunes es el discurso del presidente Luis Abinader ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas para presentar las memorias de su gestión de gobierno durante el año pasado. Pasen un feliz resto de esta noche, pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.